Doctor Mauricio Rodas nos acompaña en esta mañana. Él representa a la Fundación Ethos. Le hemos invitado para hablar de algunos temas muy importantes, entre ellos lo que hace relación a los temas de comunicación social y también a reflexionar y hacer un análisis de las cadenas que se han llevado por parte de otros países y de otros aquí en Latinoamérica, cuántas han reflejado en el informe, en el interés de cada una de sus naciones. Doctor, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Partamos de lo primero, ¿qué es la Fundación Ethos? Para unos conocidos, para otros parte pueden ver desconocido, pero démosles entender justamente cuál es la raíz de la misma. Bienvenida. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Fundación Ethos es un centro de investigación en materia de políticas públicas. Nosotros analizamos las distintas acciones de gobierno en toda América Latina con el objetivo de identificar acciones que se alejan de los criterios del modelo de gobierno responsable y poder plantear recomendaciones para corregir las mismas y de esa manera que puedan apegarse a los criterios de responsabilidad. El modelo de gobierno responsable es el gran postulado que estamos promoviendo desde Fundación Ethos porque consideramos que es necesario trascender las viejas disputas entre la izquierda y la derecha y más bien empezar a hablar de qué es o no es responsable desde la gestión gubernamental. Entonces, desde ahí hagamos un paréntesis, lo que viene siendo gran cantidad de ciudadanos españoles a nivel en el mundo pidiendo otro cambio y otro sistema con lo que sucede en España. Por ahí también es buscarle una diferente forma de gobierno a cada uno de los gobiernos latinoamericanos, empezando por el nuestro. Así es, yo creo que es necesario ya cambiar los términos del lenguaje político. Estamos en una nueva era. Quienes pertenecemos a una nueva generación no entendemos cómo nosotros continuamos enfrascados en el Ecuador en viejas confrontaciones que nos impiden salir adelante. Y por lo tanto, lo que estamos planteando desde Fundación Ethos es justamente una manera distinta de ver las cosas, una manera diferente de abordar la gestión gubernamental de acuerdo a los nuevos lineamientos que se están viviendo en la región y en el mundo. Es decir, la idea es sintonizarnos con los cambios veloces que se están dando a nivel internacional, que el Ecuador y los demás países de América Latina no se queden rezagados de ese proceso y, por supuesto, que logremos tener gobiernos responsables. Ahora, ¿qué tipo de gobiernos responsables debemos comenzar a caminar, a dar estos primeros pasos? Bueno, es fundamental, en primer lugar, un absoluto y completo respeto a la democracia, a la libertad, a los derechos humanos, al marco constitucional, al Estado de Derecho. Y un gobierno responsable en una región como América Latina tiene que tener una prioridad muy clara, que es la superación de la pobreza. La pobreza es el principal mal que nos aqueja y para abordarla de manera exitosa se tiene que aplicar un conjunto de políticas responsables en el campo social, económico e institucional. ¿Y cómo se ha cambiado desde los años atrás, 2007 a 2011, 2012, lo que venga, en este marco que ustedes analizan del gobierno responsable? Bueno, hemos visto lamentablemente una reducción en el ritmo que el Ecuador tenía de superación de la pobreza en los últimos 4 años y medio. Si bien ha habido un descenso, no ha sido un descenso tan veloz como el que veíamos en años anteriores, lo cual difiere de lo que está ocurriendo en otros países de América Latina. Si usted me permite, yo quisiera mostrar este gráfico. Con esa cámara, no hay problema, de lado, correcto. Aquí podemos, por ejemplo, analizar el crecimiento económico de los países de América Latina durante el año 2010. Y tenemos que países como Paraguay, como Uruguay, crecieron a ritmos mayores al 9%, Perú creció al 8.6%, Brasil al 7.7%. El promedio de América Latina fue de 6% de crecimiento. Chile tuvo el 5.3%, Colombia el 4%, Ecuador tiene apenas el 3.5% de crecimiento y se ubica en la parte baja de la gráfica junto a países como Nicaragua, Cuba, Venezuela, Haití. Eso es realmente preocupante porque mientras otros países... ¿Qué lectura nos da en eso? Bueno, mientras otros países están saliendo adelante, justamente en función de haber logrado un gran acuerdo nacional que les permita trascender aquellas viejas disputas ideológicas y ponerse de acuerdo en aspectos clave para el desarrollo, nosotros, como señaló anteriormente, seguimos en esta trampa de discusión que nos impide construir un gobierno responsable. ¿Es el modelo ideológico el que puede dar esas cifras, esos cambios? Yo creo que lo que hay que hacer es trascender esa disputa apasionada entre posiciones anacrónicas, muchas veces de izquierda y de derecha, y más bien ponernos de acuerdo en pocos aspectos que nos permitan avanzar. Fíjese usted cómo países como Chile, como Brasil, como Uruguay,
Costa Rica han hecho precisamente eso. Han depuesto actitudes radicales de uno u otro lado para poder definir el modelo de país que quieren y poder aplicarlo. En función de eso es que esos países están avanzando. Algo así es que los que pertenecemos a una nueva generación soñamos tener en el Ecuador. Ahora, en el Ecuador, ¿hacia qué tipo de modelo debemos ir? Justamente dejando este lado las contraposiciones y las posiciones mismas y caminar por un solo frente. Bueno, yo creo que urge un gran acuerdo nacional y creo que el momento es el adecuado para ello, porque nos encontramos profundamente divididos, nos encontramos profundamente fragmentados y un país así no puede avanzar. Yo creo que debemos aprovechar esta crisis de unidad que hay en el Ecuador justamente para poder reflexionar, hacer las rectificaciones que sean del caso y poder salir adelante. Y para ello, por supuesto, necesitamos gestos de un lado y del otro. Podemos poner como ejemplo lo que pasa con los indignados de España, que quieren un cambio diferente de modelo. ¿No quieren ser en la cola de Europa, sino ser los primeros? Bueno, yo creo que ese es un tema generacional. Es una nueva generación que está ahí. Por supuesto, es un tema generacional que está cuestionando las viejas prácticas y que está demandando cambios profundos en la manera de concebir el sistema político y las políticas públicas, priorizando lo que debe ser fundamental, el bienestar del ser humano. Y eso se está viendo en Europa, se está viendo en el Medio Oriente, es una tendencia mundial. Y por supuesto, nosotros en el Ecuador jamás quisiéramos llegar a los niveles de violencia que se ha visto en Medio Oriente o que ya se está empezando a ver en España. Quisiéramos que ese sea un cambio pacífico en función de que quienes nos están gobernando puedan rectificar y detectar aspectos que son fundamentales para construir un gobierno responsable. Así como usted lo mencionó, es la nueva era de la juventud, donde la tecnología ha cambiado y el modelo ha sido muy diferente a través del aparato del celular, las nuevas tecnologías en general. Dentro de ese marco también, ¿qué papel juegan los medios de comunicación en ese nivel de cambio? Bueno, muy importante. Los medios de comunicación son un factor clave para la democracia, para el entorno civilizado. Los medios de comunicación tienen el rol de denunciar todo aquello que se esté alejando de los parámetros de transparencia, de corrección desde la gestión pública. Esa es su función, por supuesto, hacerlo de manera absolutamente autónoma e independiente de cualquier tipo de poder político, empresarial, gremial, etcétera. Ese es el rol de un medio de comunicación: coartar, limitar. La función de un medio de comunicación es ponerle trabas a la democracia. Y eso hay que entenderlo, porque ningún país que quiera salir adelante puede hacerlo sin escuchar a las voces críticas, a las voces de la sociedad que encuentran a través de los medios de comunicación muchas veces un canal idóneo. Pero los medios, ¿qué papel han jugado también? Hay otros países latinoamericanos que también van por esas mismas leyes. Algo pasa en los medios. Bueno, efectivamente tenemos que hacer un análisis profundo de qué es lo que ha venido haciéndose mal. Yo creo que también los medios de comunicación tienen que hacer un proceso de autorreflexión y poder detectar todas aquellas prácticas que deben ser corregidas. Pero la solución no debe ser limitar la libertad de los medios de comunicación. Eso no haría otra cosa sino empeorar el asunto. Yo creo que más bien debemos como sociedad hacer un profundo análisis, una reflexión del rol que han venido jugando los medios de comunicación, por supuesto aceptando que han habido errores, pero también pensando en que la manera de corregirlos no es a través de una limitación de parte del Estado. Ahora miremos qué papel también han jugado los presidentes a través de los medios de comunicación y cuánto utilización han dado ellos hacia estos medios o cómo han podido explotar esos medios. Bueno, si le parece podemos hablar del caso del Ecuador específicamente. Durante los últimos 4 años y medio hemos visto una presencia permanente del gobierno a través de distintos mecanismos mediáticos, no solamente a través de los medios públicos, que lejos de manejar autonomía e independencia del oficialismo como se supone deberían, han realmente servido como una caja de resonancia de los mensajes gubernamentales, lo cual es preocupante y hay que regularlo para que no siga ocurriendo. Hablamos de cadenas y me refería a los medios de comunicación públicos. Ahora me voy a referir al tema de cadenas. Aparte de eso, hemos tenido que durante los 4 años y medio prácticamente del gobierno actual, entre enero de 2007 y el 15 de mayo de 2011, hasta hace pocos días, en el Ecuador se han difundido 1025 cadenas nacionales de televisión y o radio, mismas que han tenido una duración acumulada de 9.064 minutos, es decir, 151 horas. Y para que quienes nos ven por la televisión puedan tener una idea de lo que esto significa, estamos hablando de casi 4 semanas laborables ininterrumpidas
encadenados a los mensajes oficiales. Esto, por cierto, supera largamente el número de cadenas nacionales en otros países de América Latina. Para poner, por ejemplo, un caso, en México, en donde el presidente Felipe Calderón inició su mandato apenas un mes antes que el presidente Correa, es decir, hablamos de dos mandatarios que llevan más o menos la misma cantidad de tiempo en el poder, se han realizado en estos 4 años y medio 47 cadenas nacionales versus las 1025 del Ecuador. La diferencia es tremenda, con un detalle. En México, en estos años han habido flagelos sumamente graves como el surgimiento del virus de la influenza AH1N1. ¿Temas fronterizos? O la terrible guerra en contra del crimen organizado que ya ha cobrado 30.000 vidas. Recordemos que las cadenas nacionales a nivel mundial representan recursos extraordinarios a los que los gobiernos acuden para informar temas de verdadera emergencia nacional. ¿Y en Ecuador? Yo me pregunto si en Ecuador han habido 1025 temas de emergencia nacional que ameriten una cadena nacional. A mí lo que me preocupa más bien es que en nuestro país estas cadenas han servido no solamente como un espacio informativo como deberían, sino en realidad como un espacio de proselitismo o incluso de confrontación con aquellos sectores que el gobierno considera sus adversarios, y ese es un mal uso de las cadenas nacionales, tal como lo vemos a nivel internacional. En ningún país, salvo Venezuela y Ecuador, en América Latina, las cadenas cumplen ese fin. Ahora, doctor, ¿por dónde debemos comenzar entonces cambiando el Ecuador? Ese Ecuador que queremos, ese Ecuador conjuntamente con ese cambio de gobierno diferente. Bueno, yo creo que, como mencionaba anteriormente, estamos frente a una coyuntura muy particular. Aprovechemos lo que hoy día es una debilidad, esa tremenda fragmentación que tenemos, y convirtámosla en una fortaleza. ¿Cómo? Rectificando, generando reconciliación, acuerdos nacionales. Sin embargo, para que ello sea posible, es necesario que el gobierno dé algunas señales para construir un entorno favorable a la generación de acuerdos. Y nosotros desde la ciudadanía queremos plantear 3 cosas muy puntuales con ese objetivo. Número 1, eliminación absoluta del insulto desde el poder público. Porque es imposible generar acuerdos si una parte está constantemente insultando a la otra. Segundo, reducción significativa de las cadenas nacionales, de tal manera que nos quedemos exclusivamente con aquellas que informen temas de verdadera emergencia nacional. Tercero, reducción significativa de la publicidad oficial, eliminando toda aquella que cumple fines proselitistas o de confrontación y quedándonos exclusivamente con aquella que orienta, que informa, misma que es legítima. Pero también tenemos un planteamiento para la oposición, porque recordemos que los acuerdos se generan con la participación de diversos actores. Y a la oposición le queremos plantear, en primer lugar, que reconozca algunos logros que ha habido en el país en estos últimos 4 años y medio en determinados puntos. En aspectos puntuales sí han habido avances en el Ecuador en los últimos 4 años y medio, y eso se debe reconocer. En segundo lugar, que plantee alternativas concretas de solución para todos aquellos temas en los que lamentablemente no ha habido avances. Y tercero, por supuesto, que maneje el debate con altura, con respeto hacia las posiciones diversas. Estamos frente a una coyuntura, repito, ideal para generar todas aquellas rectificaciones que sean del caso y unirnos, ponernos de acuerdo en cuál es la senda de país que queremos. A raíz de la consulta popular, ¿es el momento para hacer ese gran diálogo nacional? Absolutamente. Creo que es un momento inigualable para lograr un propósito de ese tipo, y es lo único que va a permitir que el Ecuador, al igual que otras naciones en América Latina, pueda enrumbarse por la senda del progreso, del desarrollo y fundamentalmente de la superación de la pobreza.